Buenos días, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta mañana para celebrar el Día de la Victoria de nuestro Señor Jesucristo. Queremos continuar adelante con nuestra serie que hemos estado estudiando, la serie del Sermón del Monte. En esta ocasión vamos a estudiar la última bienaventuranza que aparece allí en el capítulo 5 del libro de Mateo. Y me da mucho gusto, ¿verdad? Mucho gozo de haber podido caminar a través de estos pasajes con todos ustedes. Vamos a tomar un minutico, a hacer una oración y pedirle al Señor que nos dirija y que nos ayude a entender esta palabra y a ponerla por obra. Oremos. Padre, en esta mañana te alabamos, te glorificamos, Señor, te damos gracias. Tú eres Dios bueno y misericordioso, Señor. Tú diste tu vida para salvarnos, para rescatarnos. Padre, a pesar de que éramos enemigos, Señor, tú nos hiciste amigos, nos hiciste cercanos, nos hiciste parte de tu familia. Permite que como personas también, Señor, podamos amar a aquellos que nos desprecian. Y mi Dios bendito, llegar a ser los pacificadores que tú quieres que seamos. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a vivir unánime, Señor. A estar juntos, Señor, y regocijarnos en ti. Bendice a todos aquellos que también están viendo este video y ayúdales, bendito Dios, a crecer más en el conocimiento tuyo. Permite que estas palabras que vamos a hablar en este día nos ministren y nos ayuden, Señor, a crecer más en el conocimiento tuyo. Bendícenos pues y guíanos. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a leer la porción que resta de esta primera parte del Sermón del Monte, allí en el libro de Mateo, capítulo 5, y voy a leerle los versículos del 10 al 12. Nuevamente, Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice allí: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es bien interesante este pasaje, esta bienaventuranza, porque dice que son bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Ahora, no estamos diciendo que es bienaventurado aquel que es perseguido por la justicia, o sea, aquel que es un criminal, no. Es aquel que es perseguido por causa, o sea, por él servir al Señor. Por eso el versículo 11 también dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, y recordemos que el Señor Jesús es quien nos justifica. Él es la justicia de Dios para nosotros, y a través de él es que podemos venir a ser salvos. Y entonces dice allí: por mi causa os vituperen y os persigan. Y hay algunas palabras que a mí me gustaría tratar de definir antes de seguir adelante para poder entender mejor el contenido de este pasaje. Posiblemente en algunas otras traducciones de la Biblia, del lenguaje más actual, pudieran aparecer las palabras en una forma más clara. Pero como estamos usando la Reina Valera, hay algunas palabras que quiero darles la definición para que ustedes puedan tener mejor la idea. Por ejemplo, ¿qué es persecución? La palabra persecución quiere decir el ataque constante. Puede ser verbal o físico hacia una persona. ¿Por qué ataque verbal o físico? Por lo que creen o por la forma en que viven. La persecución es básicamente la oposición de otras personas que piensan diferente a uno. En la actualidad el cristianismo está siendo perseguido en muchas partes en el mundo, incluyendo Estados Unidos, donde teníamos más libertad, por decirlo así, para expresar nuestra fe. Hoy en día estamos viendo que el mismo gobierno está poniendo trabas a muchas cosas que tienen que ver con el cristianismo. Últimamente se han aprobado nuevamente la libertad, ¿verdad?, de orar en los colegios y en algunos lugares públicos, cosa que se había prohibido a raíz de una situación que hubo hace algún tiempo, una señora que demandó, ¿verdad?, delante de la Corte Suprema las libertades cristianas. Pero gracias a Dios últimamente se han estado aprobando algunas, mas sin embargo todavía seguimos siendo perseguidos.
porque el simple hecho de querer predicar el evangelio y encontrar la negativa y el rechazo de las personas, eso se puede catalogar como persecución. La mayoría de las veces la persecución es una forma de expresar el odio o el desacuerdo por las ideas de una persona hacia otra. Muchas veces ese sentimiento lleva a la violencia extrema y al deseo de exterminar y destruir todo aquello que irrita al perseguidor. Y yo quería de pronto brevemente citar la persecución de la iglesia en el Medio Oriente. Todos estos países que practican la religión musulmán persiguen y en muchas ocasiones matan a los cristianos. Hay un grupo que se llama ISIS, y este grupo degolló a muchos cristianos y pusieron estos videos en el internet hasta que hubo una manifestación y un rechazo general, y entonces algunos de estos países crearon algunos comandos del ejército que ayudaron para que esta gente saliera de allí, pero eso fue por un tiempo, porque están regresando y están nuevamente empezando a encrudecer, ¿verdad? Aumentar la persecución que tienen contra los cristianos. En verdad, en esos países el cristianismo es básicamente prohibido, y hay por lo menos 10 países donde es bien odiado el predicar el evangelio. Llevar una Biblia es ilegal y usted puede de pronto llegar a ir a la cárcel. Entonces, persecución es una palabra que nos ayuda a entender, porque es que a veces tenemos que llevar el mensaje con cierto temor, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dice que es bienaventurado aquel que padece persecución, y en cierto modo pues uno dice bienaventurado por la idea, la fe, ¿verdad? La confianza que uno tiene en el Señor. Mas sin embargo el sufrimiento y el estar amenazados no es una cosa que uno le cause, ¿verdad?, alegría y todo eso. Mas sin embargo, gloria a Dios que es por la buena causa. Hay otra palabra que aparece allí, vituperio, que nos dice en el versículo 11, cuando por mi causa os vituperen. ¿Qué es vituperio? Vituperio es una reprobación, o sea, un rechazo duro hacia algo. Un vituperio es como una ofensa, un insulto, una injuria o una infamia. Puede ser otra vez de palabra o de hecho hacia una persona. Si alguien habla de Jesús y otro viene y le pone una cachetada, por decir algo, eso es un vituperio, porque esa persona lo está atacando a usted por expresar su fe. También aparece la palabra galardón. Galardón es un premio honorífico, recompensa que se recibe por algún mérito o algún servicio, alguna cosa que usted haya hecho. Entonces vamos a recibir por nuestra perseverancia, por nuestra fe, dice el galardón. Por eso dice en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, y es la esperanza que nos mantiene a todos unidos y a todos, digamos, fieles en continuar adelante. Cuando leemos ese pasaje en Mateo 5, 10 al 12, vemos que hay como una contradicción allí, suena algo contradictorio, porque normalmente la gente se siente feliz cuando se alegran, cuando se gozan, y cuando son seguidos, o sea, la gente quiere imitarlos, cuando son modelos, por decirlo así. Pero la Biblia dice en este pasaje que el creyente es feliz cuando padece, o sea, cuando está sufriendo y cuando es perseguido. No seguido, sino perseguido. En este caso es cuando lo buscan, como cuando uno busca a esos animales para acabar con ellos. Si alguno tiene alguna plaga en la casa, quiere echarle veneno hasta erradicar esa plaga por completo. Eso es la idea de la persecución, cuando una persona quiere destruir por completo la existencia de algo que no le gusta. Esa bienaventuranza, allí en el contenido de la bienaventuranza nosotros podemos ver primero la condición de los cristianos que sufren, cómo viven ellos, pero luego también el consuelo de lo que ellos van a recibir. Entonces primero, los santos que sufren.
Vemos que son calumniados, o sea, son acusados falsamente. El mismo Señor Jesús fue acusado falsamente, porque dice la Biblia que buscaron algunos testigos falsos para acusarlo. También son vituperados, también van a ser perseguidos, van a decir toda clase de mal contra ellos, como dice el versículo 11. Pero como creyentes también seremos conocidos como apodos. A muchos los insultan, les llaman diferentes, ahí vienen esos aleluyas, o sea, son formas despectivas de tratar a las personas, y eso en cierto modo es persecución. También vamos a ser abominables muchas veces a las familias. Ya la familia no nos quiere tener cerca, porque ahí vienen a hablarnos de esa religión, ahí vienen a incomodarnos en nuestras fiestas, en nuestras celebraciones. Ya nos van a decir que no podemos tomar nuestro licor, no podemos hacer nuestros chistes y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no les agrada nuestra forma de vivir renovada a través de la palabra del Señor. Agustín de Hipona hizo una declaración acertada, en referencia a la persecución de los cristianos. Y esto me hace acordar de un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 7, donde Esteban, voy a buscarlo ahorita mismo, no quiero decir yo nombres diferentes, Esteban, que era uno de los diáconos que se escogieron cuando hubo conflicto, que porque se atendían más a las viudas de los judíos y que las griegas no se atendían, y eso usted lo puede leer allí en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de los Hechos. Y entonces a este hombre lo persiguieron. ¿Por qué? Porque él estaba proclamando el Evangelio de Cristo, y lo hizo de una forma sincera y lleno del Espíritu, dice la Biblia. Dice en el capítulo 6 al final que la cara, el rostro de Esteban era como el de un ángel, ¿verdad? Veían la presencia misma del Señor. Y al final del capítulo 7 dice que ellos enojados gritaron y lo estrujaron y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon. Pero a pesar de que lo apedreaban y a pesar de que lo insultaban, a pesar de que lo injuriaban y todo eso, dice el versículo 60 en el capítulo 7 de Hechos, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice, habiendo dicho esto, durmió. Son palabras parecidas a las que el Señor Jesús dijo en la cruz, cuando dijo: Señor, ellos no saben lo que hacen. Entonces este hombre, Agustín de Hipona, escribió una frase y me gustó mucho, al punto que quiero compartirlas. Dice aquí: no es la sentencia de muerte la que hace al mártir, o sea, el sufriente, el que llegó digamos, al borde o a la muerte, ¿verdad? No es la sentencia, sino la causa. Y en este caso con Esteban vimos que la causa fue la fe en Cristo. Y la sentencia fue cruel, porque lo llevaron arrastrado, lo apedrearon. Y él no fue mártir por la forma en que murió, sino por lo que murió. Él murió por compartir su fe en el Señor Jesús. Y al final él dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En ese momento él está perdonando a aquellos que lo estaban maltratando, que lo estaban matando. Ahora, el consuelo que reciben las personas en este pasaje que hemos visto, entonces vemos que los santos que sufren tienen una esperanza. Nuestra esperanza está en el cielo. Por eso dice allá el versículo al final: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sabemos que aquí en la tierra vamos a padecer persecución, vamos a padecer prueba, vamos a estar odiados, perseguidos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que en el cielo nos espera esa corona. Nuestra misión, mientras tanto, es llevar el Evangelio y permanecer firmes al llamado del Señor. ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos a lograr eso? Porque el Señor dijo que iba a estar con nosotros siempre. O sea, pues que pase lo que pase, nosotros vamos a estar con Él, y Él está con nosotros, nos guía, nos fortalece. Vamos a poder lograrlo. ¿Cómo? Dice Romanos 12, 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe.
Nosotros tenemos que aprender del Señor porque Él también sufrió vituperio, sufrió rechazo y sufrió la muerte. Entonces Él, ¿cómo logró eso? Porque recordemos que el Señor Jesús en sus últimos momentos, Él oró: Padre, si es posible, páseme esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, Él estaba dispuesto a seguir adelante. ¿Por qué siguió adelante? Dice la Biblia allí en Romanos 8, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él veía la obra maravillosa que estaba haciendo. ¿Y qué? Por eso él menospreció el oprobio, o sea, los insultos, y se sentó después de lograr la victoria, dice allí, a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. En Romanos 12 dice: considerad aquel, o sea, pensemos en el Señor, que Él sufrió tal contradicción, de esa manera que Él sufrió contra sí mismo, para que nosotros no nos desanimemos. Si el Señor mismo le tocó sufrir así, nosotros tenemos que entender que Dios está con nosotros siempre. Dice también la palabra, cuando el Señor Jesús estaba siendo llevado a crucificar, entonces dice allí que si esto le hacen al árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? O sea, nosotros tenemos que entender que del Señor Jesús se burlaron, del Señor Jesús lo injuriaron. ¿Quién se burló? Se burlaron los que lo custodiaban, los judíos. Se burlaron los gobernantes cuando estaba siendo crucificado. Decían, si a otro salvó, ¿por qué no se puede salvar a sí mismo? Es que la misión del Señor no era salvarse, sino salvarnos, ¿verdad? También los soldados romanos, los gentiles, los que no eran judíos, se burlaron de él porque lo escarnecieron. Le pusieron una corona de espinas, lo golpeaban, lo escupían y le hacían de todo al Señor. En el libro de Santiago, un pasaje más quiero compartir en esta mañana, ya para terminar, porque básicamente es lo que nos enseña esta bienaventuranza. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor antes de nosotros, ¿verdad? Dice allí, lo vuelvo a leer porque me he confundido un poco. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Se da cuenta? Entonces sufrieron por el Señor y ellos fueron perseguidos. El mismo Señor Jesús dijo: a todos los profetas los mataron, cuando él estaba haciendo esta proclamación delante de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿verdad? Porque los profetas sufrieron cuando traían la palabra. Recuerdo en cierta ocasión cuando el Señor le dijo al profeta Samuel: vaya y unge a David. Dice: pero si voy allá me van a matar. Entonces el Señor le dijo: diga que usted va a ir a hacer un sacrificio o algo, y de esa forma entonces usted va a poder entrar sin problema. Entonces ellos eran perseguidos, aún sabiendo que hablaban de parte de Dios. Y dice el autor Santiago: tome en cuenta esa aflicción, ese ejemplo, ¿verdad? Y dice: habéis oído la paciencia de Job también, ¿verdad? Y habéis visto el fin del Señor, porque el Señor también nos da ejemplo, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces hay varios pasajes que nos hablan, ¿verdad? Primera de Pedro 4:12 también dice: no se sorprendan por el fuego de prueba que ha venido, ¿verdad? Porque sabemos que vamos a estar pasando dificultades. Entonces, como iglesia estamos llamados a seguir adelante a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Somos bienaventurados no porque sufrimos, sino porque sufrimos. Sufrimos por el amor de nuestro Señor y para la gloria de su nombre. Tenemos que seguir llevando el mensaje y no desmayar. Yo lo invito a que siga adelante, a que no se dé por vencido. Démosle gracias a Dios en esta mañana por esta corta palabra, pero que nos ayuda a entender de que seguimos adelante porque la victoria es del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, la Biblia. Guíanos, Señor, para seguir adelante a pesar de la gente que se opone, Señor. Ayúdanos a seguir hablando, a seguir proclamando, porque muchas personas necesitan escuchar de ti.
Te damos gracias por aquellos que se disponen a buscarte, Señor. Y oramos para que les fortalezcas y les mantengas fieles. Dirígenos pues, Señor. Te damos gracias y permite que en este tiempo de cuarentena no nos olvidemos de orar, de buscar en tu palabra, que aunque estemos allí quietos en casa, sigamos siendo activos en tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Dios les bendiga.